En el presente vídeo vamos a explicar los conceptos de gestión de riesgos. Definimos riesgo como la incertidumbre en el cumplimiento de objetivos, ya sea de un equipo, de un componente o de una organización. Y es el resultado de multiplicar la probabilidad de que no se cumpla esos objetivos por la consecuencia que tiene para la organización ese no cumplimiento. Para analizarlos vamos a seguir la norma ISO 31000 de 2018 sobre gestión del riesgo. Esta norma nos va a marcar unos principios que debemos tener en cuenta para gestionar todos los riesgos que puede haber en una organización y por lo tanto también los que afectan a maquinaria o a componentes. Estos principios son la integración entre todos los departamentos de la organización. Debe ser un procedimiento estructurado y global, que esté claro y que además afecte a todas los centros de trabajo y todos los departamentos. Debe estar adaptado a las condiciones particulares de la organización. Debe ser inclusivo, incluyendo también a las partes interesadas, como pueden ser clientes, administración, etcétera. Es dinámico, ya que los riesgos van a ir cambiando con el tiempo. Debe utilizar la mejor información disponible como input. Ya tenemos que tener en cuenta que toda la gestión se va a basar de unos datos de entrada. Debe tener en cuenta los factores humanos y culturales, ya que pueden generar nuevos riesgos. Y además, y para terminar, es un proceso de mejora continua, en el que la gestión de los riesgos irá mejorando a lo largo del tiempo. Este es el formato que nos propone la norma 31000 de 2018 sobre gestión del riesgo. Y podemos ver que es un círculo, gira alrededor de una serie de pasos que son comunicación y consulta, alcance, contexto y criterios, evaluación del riesgo, tratamiento del riesgo, monitorización y revisión y por último registro y reporte. La primera parte, por lo tanto, es la de comunicación y consulta, que nos aparece aquí. Esta parte es importante porque para una correcta gestión de riesgos es importante reunir diferentes áreas de experiencia que puedan aportar algo a esta gestión, garantizar que se consideran las diferentes opiniones de las partes involucradas, debe ser capaz de proporcionar información suficiente para tomar la gestión más adecuada y además debe servir para crear un sentido de inclusión y propiedad entre todos los afectados. El siguiente paso es alcance, contexto y criterios. Es muy importante porque este modelo de gestión de riesgos es ser capaz de adaptar el proceso, permitiendo una gestión efectiva y el tratamiento más adecuado posible. Es importante tener claro el alcance, es decir, qué procesos o qué elementos van a estar dentro del plan, los objetivos relevantes y comprobar que estos objetivos están alineados con los de la organización. En caso de que no haya alineamiento, es muy complicado que la gestión de riesgo pueda ser efectiva. También es muy importante tener en cuenta el contexto, el entorno en el que la organización trabaja. Y también hay que tener en cuenta los cambios que puede haber en este contexto, en este entorno a lo largo del tiempo. Y por último, hay unos criterios claros que reflejen valores, objetivos y recursos de la organización. Y deben además ser coherentes con los objetivos de la organización en la que estamos haciendo este estudio. El paso más complejo, quizás sea el propio de la gestión de riesgos, es el de evaluación de riesgos. Lo vemos aquí, a su vez se va a clasificar en una identificación de riesgos, un análisis y una valoración
de esos riesgos. Esta evaluación puede hacerse de forma cuantitativa, multiplicando probabilidad en porcentaje por consecuencia en unidades monetarias, euros o dólares. Pero lo más habitual es que se haga de una forma cualitativa. Para ello utilizaremos una matriz de riesgos, como aparece aquí, que realmente lo que hace es multiplicar la probabilidad por las consecuencias. Y obtenemos aquí el resultado. El primer paso es asignar probabilidades a los diferentes riesgos. En este caso partiremos de probabilidades muy bajas, sería la A, hasta probabilidades muy altas, la E. Nos sirve de ayuda en este proceso la norma ISO 14224, que estudiaremos en otro vídeo de este curso, nos da esta tabla de guía. Nos propone 5 niveles: probabilidad remota, baja, moderada, alta y muy alta, en función de la frecuencia real con la que ocurre ese riesgo o la probabilidad, que podemos calcular con la función fiabilidad, de que ese riesgo ocurra. Una vez que hemos definido las probabilidades, vamos a definir las consecuencias, que las colocaremos en esta parte de abajo. Se puede ver cómo al final el resultado va a ser el producto de ellas. También para las consecuencias, la propia norma ISO 14224 nos propone como ejemplo este sistema, en el que vamos a categorizar las consecuencias en catastróficas, severas, moderadas y menores, en base al peor de estos parámetros: cómo afecta a la seguridad, al medio ambiente, a la producción y a las operaciones. Entonces, bueno, pues podemos ver en muchos casos cuando es un riesgo menor, moderado, severo o catastrófico en función de estos parámetros. Por último, cuando ya hemos definido probabilidades y consecuencias, ya podemos llevar a cabo el producto de ellas, lo podemos multiplicar y obtener el riesgo. Como vemos, hay una zona roja de riesgos muy altos y una zona verde de riesgos muy bajos, incluso de riesgos insignificantes. Esta matriz la diseñamos a nuestra medida, según consideramos los riesgos que nos suponen más graves o menos graves. Una buena práctica antes de tratar el riesgo es construir con esos valores un diagrama de ALARP, también llamado diagrama de zanahoria, en el que vamos a colocar los riesgos en 3 regiones, según sean inadmisibles para nuestro proceso, tolerables o aceptables. Y efectivamente, es que el siguiente paso es el tratamiento de riesgo, como vamos a ver ahora. Una vez que hemos clasificado los riesgos según el diagrama ALARP que hemos comentado anteriormente, vamos a darle diferentes tratamientos. Por ejemplo, todos los riesgos que estén en la zona que consideramos inadmisible, debemos sacarlos de esta zona. No importa el coste. Tenemos que dejar esta zona completamente vacía. En la parte tolerable puede haber riesgos. Aquí lo importante es que los riesgos sean lo más bajos posible, pero haya una buena relación coste-eficiencia. Tenemos que ver medidas que permitan reducir el riesgo, pero a costes que sean aceptables. Y por último, una zona aceptable en la que consideremos que cualquier riesgo que esté en esta región no requiere ser tratado y lo dejaremos como tal, con lo cual no incluiremos en ningún coste para reducirlo. Hay que recordar que estos límites entre inadmisible, tolerable y aceptable los pone la propia organización y pueden cambiar con el tiempo. La propia norma ISO 31000 nos propone algunas medidas para tratar los riesgos. Por ejemplo, el riesgo se puede evitar. Si vemos que no hay manera de tratarlo, quizá lo que hay que hacer es renunciar a ese riesgo y no hacer esa operación o no utilizar ese componente. También se puede asumir el riesgo o incluso aumentarlo para tratar de tratarlo de otra manera. Se puede eliminar la fuente del riesgo. Se puede tratar de reducir la probabilidad o las consecuencias, de manera que nos reduzca el total. El riesgo también se puede compartir.
pues con algún contrato o, por ejemplo, con algún seguro, de manera que nos ayude a que sea más tolerable. O por último, se puede retener el riesgo, es decir, no hacer nada y con una decisión informada decidir mantener el riesgo en esos niveles. Eso solo nos valdría en la zona de riesgos tolerables y aceptables. En la misma línea, y en el caso de maquinaria, la norma ISO 12100 de 2010 propone también por orden las tres medidas que hay que tomar para reducir riesgos. La primera es actuar sobre el diseño del componente de la máquina, de manera que sea inherentemente seguro. El segundo sería tomar medidas de protección y o de prevención suplementarias. Por ejemplo, pues puede ser el uso de sistemas de seguridad. Y por último, dar información y formación a los operarios para su utilización, de manera que lo utilicen de forma segura. Una vez realizado el grueso de la gestión, llegaría la parte de monitorización y revisión. En este apartado lo que vamos a hacer es controlar que los riesgos se mantienen en los niveles que hemos fijado, controlando que ninguno aumente a la zona inadmisible y además revisar periódicamente el proceso para tratar de optimizarlo y detectar errores. Y finalmente, lo que llegaremos a la parte de registro e informes que aparece en esta transparencia. Aquí lo que haremos será registrar todas las actividades que se han realizado y todos los análisis y las evaluaciones, sobre todo para conseguir una trazabilidad de los procesos y poder corregir o modificar según cambie el contexto de utilización y generar los informes necesarios para que todas las partes involucradas conozcan el proceso. La gestión de riesgos es bastante importante y hay varias metodologías para poder realizar las evaluaciones. Algunas de ellas las hemos visto ya en la parte de fiabilidad y otras las veremos en los siguientes vídeos.